Pues estamos felices y contentos porque hoy tenemos la oportunidad de abrir de nuevo nuestra serie en el libro de Marcos, nuestra serie en el libro de Marcos. Y hoy nos toca a iniciar nuestra plática y nuestro estudio en el capítulo 13 del libro de Marcos. Hemos dicho que el libro de Marcos fue escrito, el autor de Marcos es Marcos, pero la información que Marcos está recibiendo se cree y creemos que viene directamente del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro le está contando a Marcos su historia, su evangelio, de lo que él vivió con Jesucristo, de lo que él aprendió de Jesucristo, y de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se lo comunicó a Marcos y Marcos lo escribió en forma de un evangelio. Y dado a eso, nosotros ahora tenemos la oportunidad de estudiar estas palabras juntos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del llamamiento de sus discípulos, sus apóstoles, de que Él fue entregado, de que Él fue crucificado y que Él resucitó entre los muertos en el tercer día. Hemos dicho que si estos evangelios nos llevan hacia la resurrección, tiene que ser que la resurrección es verdad y real, sin pregunta, porque Pedro fue una persona que tuvo miedo de dar su vida, y después de la resurrección y tener el poder del Espíritu Santo, ahora Pedro fue dispuesto a ser crucificado por causa del evangelio. Entonces algo cambia, algo cambió, y si Pedro lo grabó como los otros evangelios y los históricos también han grabado que Jesucristo no estaba en la tumba, después del tercer día nosotros sabemos y creemos que el testimonio de Pedro junto con los otros apóstoles, junto con más de 400 personas que vieron a Jesucristo resucitado entre los muertos, dado a lo que Pablo escribió a la iglesia de Corintios, sabemos nosotros que todo esto es verdad, y en eso nosotros creemos, y por causa de eso lo estudiamos, y por causa de eso lo queremos entender y lo queremos poder vivir y aplicar. Al terminar el semestre pasado, Jesucristo había entrado a Jerusalén. Había entrado en los últimos días de su vida, en la última semana. En la semana se dice de pasión, y Jesús ya entró al templo, y ya tuvo una confrontación con todos los líderes religiosos, los saduceos, los fariseos y los ancianos de la religión de los judíos. Y ahora en este capítulo Jesús va saliendo del templo, y como va saliendo del templo va con sus discípulos, y ellos están maravillados de la grandeza y la hermosura de este templo, y eso les causa hacerle una pregunta a Jesús. Y dado a esta pregunta, en el capítulo 13 nosotros vamos a estudiar juntos la respuesta de Jesucristo, pero la respuesta de Jesucristo no fue solo sobre el templo, sino también Jesucristo en esta parte nos empieza a decir qué iba a suceder en el tiempo de los discípulos, y qué va a suceder en nuestro tiempo, y qué va a suceder en el tiempo cuando llegue la segunda venida de Él. Y todo esto está en el capítulo 13 de Marcos. También lo podemos ver en Mateo, también lo podemos ver en Lucas. Pero como vamos estudiando Marcos, nos vamos a tratar de enfocar en cómo Marcos lo escribió, dado a las palabras de Pedro, para poder entender qué es lo que ha de venir y qué significa esto para nosotros. Y la verdad es que para la iglesia esto ha sido una pregunta que siempre hemos querido tener, siempre hemos querido tener una respuesta. Y la pregunta es esta: ¿cuándo es la segunda venida de Jesucristo? Hace varios años hubo un hombre, Harold Camping, quien dio
lo que él pensaba que iba a ser. Él estaba dando, supuestamente era profecía, y él decía que el fin del mundo iba a llegar, se me hace que él había dicho en el 1994, nunca llegó. Entonces ya 10 años después él escribe otro libro diciendo, no, pues la segunda venida de Jesucristo tiene que ser en este año. Y siempre ha visto gentes como este hombre, Harold Camping, quienes están tratando de profesar cuándo va a regresar Jesucristo. Y la verdad es que lo que vamos a ver nosotros, iglesia, es que Jesús nos dice que en Hechos que no deberíamos preocuparnos por eso. Tiempos y épocas que están puestas por el Padre son puestos por el Padre, y nosotros no nos tenemos que preocupar por ello. Lo que sí tenemos que aprender nosotros y conocer cuando hablamos de los tiempos postreros de la segunda venida de Jesucristo es esto: nosotros tenemos un trabajo que hacer, y mientras no ha regresado Jesucristo, nosotros los creyentes deberíamos estar haciendo este trabajo activamente en nuestras vidas. No es preocuparnos para cuándo va a regresar, sino es preocuparnos de hacer lo que tenemos que hacer para cuando regrese. ¿Sí me explico? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, dado a esta enseñanza, lo que no quiero es que nuestra iglesia empiece en sus grupos comunitarios que inician la siguiente semana, empiezan a tener conversaciones, pero es que yo pienso que va a ser en un año, es que yo pienso que va a ser pues el trompas es el anticristo, entonces ya va a regresar Jesús. No empecemos con esas cosas y locuras, ¿ok? No vamos a decir eso. Pero lo que sí vamos a estudiar es cuáles son las señas que nos da Jesucristo, qué va a suceder con los creyentes, qué deberían ser los creyentes y cómo se va a ver ese día hermoso cuando Él regrese a la tierra. ¿Ok? Ese día glorioso. Y eso es lo que queremos ver nosotros. Entonces, el punto del sermón va a ser esto: porque Jesús ha revelado lo que está por venir, podemos estar alertas sabiendo exactamente cómo compartir el evangelio y perseverar fielmente. Dado a las escrituras que vamos a leer, les quiero proponer que el trabajo nuestro es saber exactamente cómo ser testigos de Jesucristo, compartir. Y aunque en el mundo haya mucho sufrimiento y persecución hacia la iglesia, es como saber que nosotros podemos perseverar fielmente hasta el fin. Amén. Vamos a Marcos capítulo 13, versículos 1 al 2, y vamos a iniciar esta plática con una declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si se recuerdan, les dije que iban saliendo del templo y uno de sus discípulos dicen: wow, mire este templo, maestro. Vamos a Marcos capítulo 13, versículos 1 al 2. Si tienen sus Biblias, nos encanta escuchar las páginas, voltear. Si no, aquí los versículos van a estar y los pasajes estarán en la pantalla atrás de mí. Y dice esto, dice: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos van saliendo de un templo, de un edificio tan hermoso, tan grande, que ya para cuando estaba Jesús y sus discípulos en el templo, iban saliendo, ya llevaban, no sé si ya eran como 35 años de construcción. Herodes él había empezado este proyecto. Él había iniciado lo que era reconstruir este templo, y él lo quiso hacer de una manera de poder dar lujo de su mente, arquitectura, de sus riquezas, y este edificio representaba eso.
Entonces, cuando Jesús y los discípulos van saliendo correctamente, ellos van viendo este edificio y dicen, wow, qué hermoso. Y ellos están literalmente con la boca abajo, ellos viendo la grandeza de este templo, la hermosura de este templo. Se dice que hasta las columnas de este templo estaban envueltas con oro, de tantas riquezas que gentes habían dado hacia el proyecto del edificio, y también veedores para poder él de nuevo hablar de sí mismo. Miren lo que yo hice. Entonces, cuando ellos van saliendo correctamente, le dicen a Jesús, wow, qué edificios. Pero Jesús les da una palabra, les da una profecía. Y Jesús dice que estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que no sea derribada. Y eso para los discípulos era, pero ¿cómo? ¿Qué va a suceder entonces? Y ellos, si se acuerdan, los apóstoles, los discípulos eran como cualquier otro judío, y ellos ya estaban esperando el reino del Mesías que iba a llegar, el reino del Mesías que se iba a establecer. Y ellos tenían en mente que Jesús, siendo el Mesías, iba a establecer este reino. Entonces, después de que Jesús dice que este edificio se va a destruir, naturalmente para ellos viene otra pregunta. Y la pregunta que viene de ellos es, pues entonces, Jesús, dinos cuándo va a suceder esto y todas estas cosas. Vamos a leerlo en Marcos, así está escrito. Vamos a Marcos capítulo 13, versículos 3 al 4. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Cuando todas estas cosas. Una de las cosas que podemos hacer es podemos llegar a Mateo capítulo 24, versículo 3. Y aquí en estos versículos nosotros nos damos cuenta de que hablaban cuando dicen todas estas cosas. ¿Okay? Dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será el señal de tu ¿qué? Venida y de la consumación de este siglo. Ok. So Mateo, la razón por la cual vamos a Mateo es porque Mateo nos está dando un poco más detalle de la pregunta de los discípulos que ellos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en este momento, en este día. Entonces, para ellos, si el templo va a ser destruido, ya no va a haber templo en Jerusalén, para ellos inmediatamente sus mentes corrieron hacia la pregunta grande, la pregunta importante, la prioridad de ellos, que cuándo se establece el reino y cuándo se va a consumir este siglo. ¿Por qué? Porque para ellos el consumir el siglo en cual ellos estaban era iniciar el reino del Mesías para siempre. Entonces ellos todavía tenían la mente conectadas ellos estaban fijados sobre cuándo Dios iba a establecer el reino de Jerusalén mediante el Mesías. Y esa fue la pregunta de ellos. Ok, si esto va a ser derribado, esto va a ser destruido, Dios, dinos entonces, Jesús, ¿cuándo vas a venir y cuándo se va a consumir esto? De tu segunda venida y cuándo se va a consumir esto. Y cuando se establece el reino. Y ellos pensaban, que ya entonces esto es. Cuando iban entrando a Jerusalén pensaban, esto es. Y cuando Jesús resucitó entre los muertos, ellos pensaban, ahora es. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 6, ellos le hacen la misma pregunta a Jesús. Y dice esto. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Es la misma pregunta.
Es la misma pregunta, y la razón por lo cual quiero comunicar esto es porque esto nos da dirección en cómo Jesús va a empezar a contestar la pregunta de ellos. La pregunta de ellos no solo era cuándo se va a derribar o cuándo se va a destruir el templo de Jerusalén. La pregunta mayor de ellos era: ¿es ahora el tiempo que vas a establecer el reino de Israel? Y por eso es que Jesús empieza a darles una respuesta. Vamos a Marcos capítulo 5, versículos 5 al 8, y dice: y Jesús comenzó a decirles: miren, que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Solo es el comienzo de dolores. Y Jesucristo les empieza a dar señales, cosas que tienen que suceder, cosas que ellos tenían que vivir, y aún en esta época nosotros lo seguimos viviendo. En ese tiempo, en el año 70 AD, fue cuando el templo fue derribado. No solo les dijo Jesús que esto iba a suceder. Iglesia, si ven los libros históricos, que no es la Biblia, se van a dar cuenta que en 70 AD Roma entró a Jerusalén y destruyó Jerusalén y tumbó el templo, y como dijo Jesucristo, no se quedó una piedra sobre otra. Igual como lo había dicho Jesús. Eso sucedió. ¿Por qué sucedió esto? Porque fue una rebelión de los judíos contra los romanos, y para poder terminar con esto, los romanos decidieron entrar en Jerusalén y destruirlo completamente. Esto sucedió. De hecho, Jesús también dice que miren, que no los engañen, van a venir muchos en mi nombre. ¿Y cuántos han llegado y han dicho: soy el Mesías, soy el Cristo? ¿Cuántos han tratado de llegar y decir: yo soy el Hijo de Dios? Si uno lee mediante la historia del mundo, desde Jesucristo para acá, ha llegado diferentes personas declarando lo que ellos eran, y por medio de su vivir y por medio de su muerte físico, y que no hubo resurrección, todos sabemos que ellos no eran el Hijo de Dios. Solo hubo uno, y fue Jesucristo. Y aún así nosotros sabemos que en el tiempo postrero todavía llega otra persona, y otra persona que sí va a llegar con señales, con poder, con milagros, y esa persona se va a exaltar a él mismo, que es el anticristo, y esta persona también va a llegar diciendo que él es el Cristo, él es Dios, adórenme a mí. Entonces esto es algo que sucedió en la vida de ellos, y que va a seguir ahorita, y va a ser en los tiempos postreros. Dice: van a haber guerras y rumores de guerras, y no se alarmen, esto tiene que suceder. Pero me encanta porque el versículo 7 nos da clave, y la clave es esto: pero todavía no es el fin. Y lo que nosotros vivimos en nuestra cultura es que cualquier cosita que suceda aquí en los Estados Unidos ya es el fin del mundo, ya es el fin del mundo. Nuestra escatología va conectada con nuestro país en vez con la palabra de Dios, y nos alarma. Exacto. Y nos da una sacudida horrible, porque nosotros ya estamos pensando: ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El fin del mundo. Pero dice Jesucristo: pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Y dice: se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres, y solo es el comienzo de dolores. ¿Comienzo de qué dolores? Él lo está correlacionando con los dolores de parto, que inician pequeño, mínimo o menos dolor,
Pero ya cuando llega el momento, ya esos dolores se sienten más, con más frecuencia, y no solo eso, con mucho más dolor. Jesucristo está diciendo que de esta misma manera vamos a nosotros poder ver lo que está sucediendo en el mundo y poder ver que las cosas son más frecuentes. Y nosotros en nuestros libros de historia sabemos que después del 1900, no sé si fue como el 20 por ahí, hubo una guerra mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial llegó la Segunda Guerra Mundial, y todo esto porque gentes pensaban que por medio de educación todo el mundo iba a poder llegar a un momento de paz, pero lo opuesto sucedió, porque lo más y más que removieron a Dios, más y más que la maldad del hombre empezó a utilizar la educación para poder causar más dolor y más cosas horribles en el mundo mediante guerras y mediante las guerras mundiales que se empezó a ver. Entonces ya en estos siglos hemos empezado a ver que ahora las guerras no solo son local, no solo son de región, sino ahora son mundial. Y nosotros podemos ver eso en las noticias, como los países se están uniendo y otros uniendo acá y otros se están uniendo y todos están haciendo pacto para poder estar preparados por en caso que haya otra guerra mundial. ¿Por qué? Porque siguen estos rumores de guerra. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que eso solo es el comienzo de dolores. Iglesia, nosotros lo podemos tomar igual. Nosotros no nos tenemos que alarmar, no nos tenemos que paniquear. Nosotros podemos vivir dentro de la verdad que Jesús nos dio, palabras de lo que ha de venir. Y eso lo deberíamos tomar de una manera de su misericordia hacia nosotros, para no dejarnos a nosotros ciegos en estos momentos, pero para nosotros saber, conocer, poder ver señales y no estar alarmados. En otras palabras, no estar con miedo durante estos días, sino nosotros podemos vivir en paz. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos dijo que iba a suceder. De hecho, si seguimos, nos damos cuenta cuáles son los resultados durante esos tiempos. En Marcos capítulo 13, versículos 9 al 13 dice esto, dice: pero ustedes estén alerta. Eso es diferente de estar alarmado. Si uno está alarmado, quiere decir estás con miedo, estás tímido. Estar alerta quiere decir que estás tomando lo que estás viendo con las palabras que se te han dado y estás meditando sobre ellos para poder saber cómo funcionar en estos días. Jesucristo les está diciendo, deberían estar de una postura de reflexión y de meditación de mis palabras con lo que está sucediendo. ¿Por qué? Dice: porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre a los hijos, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros sabemos que en la teología, en la enseñanza del Nuevo Testamento, el único que va a perseverar es aquel que Dios causa perseverar. Sabemos que los creyentes van a perseverar hasta el fin y van a ser salvos. Pero esta es una gran persecución. ¿Cuál es el resultado de un mundo caído contra Jesucristo y su palabra y su iglesia?
Es algo que inició en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, y sigue aún todavía. En el tiempo del Nuevo Testamento nosotros sabemos, Santiago fue el primer mártir. Luego vemos a Esteban, quien se levantó y él empezó a predicar las buenas nuevas, y por predicar las buenas nuevas él fue azotado, él fue matado a pedrazos. Vemos que Pedro también fue crucificado por causa del evangelio. Sabemos que Pablo fue matado por causa del evangelio. Y no solo ellos, sino que en estos días, por causa de un líder de Roma, inició en el 66 AD en adelante, inició una gran persecución contra la iglesia. Cosas horribles que sabemos que a los cristianos los colgaban en las esquinas de las calles en Roma y los encendían con fuego para tenerlos como luces y ejemplo, que si tú eres parte de este movimiento de los cristianos, que en ese tiempo los tenían como sectas, decían, si tú eres parte de eso, eso es lo que te va a pasar a ti. Se levantaron familias contra familias, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue odiado y lo suyo va a ser odiado. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en eso y pensamos que la persecución solo fue en esos días, pero no lo es, no es cierto. No es cierto. Hay una gran persecución hoy en día contra la iglesia. Solo que nosotros vivimos en una área del mundo donde el practicar el cristianismo es aceptado, es aceptable, se puede hacer. Pero en lo que es el mundo hay muchas iglesias y muchos cristianos que son perseguidos, y muchos que han muerto por la causa del evangelio. Se dice que más de 70 millones de cristianos han sido martirizados a lo largo de la historia. Fíjense, y más de la mitad solo en el siglo XX. En el siglo XX. Eso nos llega la información de Gordon Conwell, un seminario en el norte-este de los Estados Unidos. También dicen que en el siglo XXI hubo entre 100,000 a 160,000 cristianos que fueron asesinados cada año. Dice, entre los años del 2000 al 2010, alrededor de 1.93 cristianos fueron matados por su fe. Nosotros vivimos en una área del mundo donde ni nos damos cuenta de lo que está sucediendo contra la iglesia en el mundo. Pero la persecución que inició en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesucristo, esa persecución ha seguido en adelante. ¿Por qué? Jesús nos dice por qué. Porque el mundo odia a Jesús. Y eso no va a cambiar para nosotros. De hecho, quizás en nuestro país las cosas se van a empeorar. Ajá. Y se pueden poner las cosas horribles para nosotros. Pero nosotros tenemos que saber que esto está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dijo, este tipo de persecución va a venir contra mi nombre. No es contra ustedes, es contra mi nombre, es contra el evangelio. Pero es solo el inicio de dolores. No es el final todavía. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos? ¿Cómo podemos vivir sabiendo lo que Jesús nos enseña? ¿Y qué nos dice Jesucristo que deberíamos hacer? Pues primero Jesús le dice a los apóstoles que cuando ellos se paren, a ellos se les va a dar qué decir. En otras palabras, no cierren la boca. Durante este tiempo, el creyente no puede cerrar la boca. En sus días y en nuestros días, nosotros tenemos que estar dando testimonio y proclamación del evangelio. No importa qué va a suceder. El Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros para ayudarnos a poder ser los testigos de Jesús.
Entonces, si nosotros sabemos que hay una gran persecución en el mundo, si nosotros sabemos que aún aquí en nuestra comunidad hay odio de familia a familia, ¿por qué? Porque unos empezaron a llegar a una iglesia cristiana. Y la familia y la tradición y la historia es que católica. Y que inicia un odio por causa de ello. Esto aún se ve en nuestra cultura, pero nosotros nos cegamos o los cegamos porque no lo queremos ver, nos cegamos a nosotros mismos porque no queremos pensar que eso está sucediendo. Pero como pastor, nosotros hemos escuchado las historias de gentes que han llegado a la fe de la Iglesia Católica y sus familias como que no quieren nada que ver con ellos. Enojados, molestos. No me hables de tu iglesia, no me hables de tu evangelio. No puede ser que te desconectaste tú de la historia y la tradición de nuestra familia. Y nos odian. Esto sigue aún hoy, pero ¿cómo deberíamos nosotros vivir? Primeramente, quiero que sepan que nosotros tenemos el Espíritu Santo para ser los testigos de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8, Jesús contesta la pregunta de los tiempos postreros de esta manera. Dice, Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otras palabras, iglesia, no es para nosotros estar tratando de dar el día y el momento y la hora en cuando Jesús va a regresar. Dice Jesús, no es para ustedes. Pero en el versículo 8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán. ¿Okay? Es decir, que el Espíritu Santo se nos ha entregado a nosotros, a los creyentes, a los apóstoles en estos tiempos, para poder hacer algo. Y serán. ¿Okay? Reciben el Espíritu Santo y serán. Es acción, es resultado, es transformación. Y él dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Solo porque Jesús dio a su Espíritu Santo, nosotros quienes somos los confines de la tierra en este versículo, hemos recibido el Evangelio. Solo porque Jesús nos dio la promesa del Espíritu Santo, nosotros en esta generación hemos recibido el testimonio de la iglesia, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios lo ha utilizado para llevarnos hacia la fe en Él. Pero no paró, y eso no para con la generación anterior, sino sigue con nosotros. Muchas veces se nos dice, pastor, pero es que yo no sé cómo compartir el Evangelio. Mira, solo te puedo decir, no cierres tu boca. Tú comparte lo que sabes de Jesús y del Evangelio, y Dios lo va a utilizar para llevar a gente hacia la fe. Nosotros podemos tener paz y estar emocionados que se nos ha entregado un poder mediante el Espíritu Santo para ser los testigos de Jesucristo, aún cuando somos perseguidos, aún cuando vivimos en un mundo que odia a Jesús, cuando vivimos en un siglo y una época donde se está viendo tanto pecado y maldad, que es tanta la maldad que ya se acepta. No, pues es que es normal. Cuando yo era niño, jamás se iban a ver los anuncios o las cosas en caricaturas que hoy se ven. Y nosotros, por ser papás que queremos tener nuestros hijos pasivos y que no destruyan la casa, ¿qué hacemos? Le ponemos estas caricaturas y ellos están viendo toda esta información de pecado y de maldad, porque ahora se acepta. Es tanta la maldad que hemos pasado leyes para hacerlo bien. Es lo que dice Romanos que íbamos a hacer y lo que hacen aquellos que tienen la mente pervertida y se apartan y alejan de Dios. Uno,
tenemos el Espíritu Santo para poder compartir el Evangelio. Y luego también sabemos y tenemos paz que el perseverar viene de Dios. En Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quieren saber quién va a perseverar hasta el fin? Son los creyentes. Porque lo que inicia Jesús, Él lo termina. Él no deja algo a las medias. Yo era famoso para eso, como un esposo joven que entraba en proyectos y nunca terminaba. Dice Daisy, yo pienso que fue un año, pero dice Daisy que me tomé 2 años para remodelar un baño. Yo pensé que fue un año. ¿Por qué? Porque empecé a quitar todo. Me frustré y quité todo y no tenía y no estaba seguro cómo hacerlo. Eso me tomé un año. Ella dice 2, pero en mi tiempo fue un año. Pero Jesús no es así. Jesús lo que inicia, termina. Perseverancia. Filipenses 2:12-13 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Gentes les encanta utilizar este versículo para decir que la salvación no es para siempre. Uno puede perder la salvación, porque dice que me tengo que ocupar en mi salvación con temor y temblor, porque lo puedo perder. Eso no es lo que dice. De hecho, lo que viene despuesito de este principio es: porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como hacer. Perseverancia. Dios es el que está llevando la obra en nuestras vidas. Y aun que estamos rodeados de maldad, de persecución, rodeados de un odio hacia el Evangelio, Dios va a seguir obrando en nosotros, y nosotros solo tenemos que vivir de una manera con reverencia, en amor y obediencia hacia Él. Pero créeme, creyente, hermano, hermana, si tú tienes un anhelo de obedecer a Dios, eso no te nace a ti naturalmente. Aquí dice: es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Él lo hace. Romanos 8:29-30 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego, miren cómo lo hace. A los que predestinó, los llamó. En el tiempo antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió y nos predestinó para ser sus hijos. Y como ya nos había escogido, ya nos había predestinado, llegamos a este mundo. Y luego dice que Él nos llamó. Yo no soy tan inteligente para escuchar algo y decir: sí, ese es el Dios que yo quiero. No, es porque Dios empieza a llamar. Y dice: a los que llamó, a esos también que justificó, los salvó. ¿De quién es la obra? ¿Nuestra o de Dios? De Dios. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dentro de esta palabra tenemos el proceso de santificación y el momento final donde estaremos con Él sin mancha, sin arruga y sin pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer, porque Él lo está haciendo. ¿Por qué vamos a perseverar los creyentes? Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a la obra que Él inicia a nosotros. Él lo va a terminar. So, no tenemos que vivir con temor, no tenemos que vivir con un pánico de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos va a guardar y nos va a glorificar. Y al fin, ¿cómo beneficiamos nosotros de perseverancia durante un tiempo de sufrimiento, de persecución? Vamos a Santiago 1:12.
Esto es individual. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Yo quiero recibir una corona de vida. Yo quiero recibir de Él una recompensa, que Él diga, buen trabajo, buen trabajo. Pero iglesia, nuestro sufrimiento y nuestra perseverancia dentro de ello, como lo hemos visto en el tiempo de los apóstoles y aún ahorita en la iglesia, que les digo esto, en las áreas donde hay más persecución, la iglesia está explotando. No se puede detener. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 2:10, Pablo nos enseña algo. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los que escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo está literalmente diciendo, todo lo que yo estoy sufriendo en la cárcel y lo que voy a sufrir en la muerte, lo hago por esta causa, por este resultado. Nosotros podemos a veces ser tan egocéntrico que nuestro sufrimiento solo se trata de nosotros, pero la Biblia nos enseña que nuestro sufrimiento es para beneficiar también al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se dice en las escrituras, no se dice, es verdad, en las escrituras dice que por las pruebas, la perseverancia es donde nosotros podemos formar carácter. Es parte de. Y eso ha sido verdad en toda la historia de la iglesia. Que se ha visto que cuando la iglesia es perseguida, la iglesia es tratado de esta manera. Por alguna razón, esos son los momentos y las áreas donde el evangelio explota y hay más salvación en esas áreas que nunca anteriormente. Por eso es que un padre de la fe hace muchos años escribió algo y se los voy a intentar de leer. Ojalá que esté bien, no lo tengo en la presentación, pero dice, pero nada se logró con sus crueldades, nada se logró con sus crueldades. Dice, cada uno más exquisita que el anterior. Es el cebo que gana hombres para nuestra causa. Nos multiplicaremos cada vez que nos ciegan. La sangre de los cristianos es semilla. Wow. En ese tiempo habían muchas personas que los estaban matando por causa del evangelio. Y en ese tiempo dice, lo que ustedes están haciendo no está sirviendo por su propósito, sino lo que están haciendo ustedes está causando al reino de Dios expandirse, porque la sangre del creyente es la semilla que causa crecer a la iglesia. Es para el beneficio nuestro que un día vamos a recibir una recompensa, pero también para el beneficio del evangelio y de la iglesia. Entonces, en estos días que nosotros tenemos y sabemos, hay muchos rumores. Y quizás nosotros somos aquellos que estamos siguiendo profetas en YouTube. No, pues este dice esto, no, el otro dice esto, no, pues este dijo que este iba a ganar como presidente. Y ya tenemos tantas teorías y ya sabemos cuándo es el fin del mundo. A ti te quiero decir, ya basta. Nadie sabe. Y quizás hay otros que dicen, es que ni me gusta hablar de los tiempos postreros porque me da miedo. Que no te dé miedo, basta. A los dos les puedo decir que nosotros podemos vivir en paz porque Jesús nos dijo que esperar, y podemos vivir sabiendo que vamos a perseverar durante estos tiempos, pero tenemos un trabajo que hacer, y ese trabajo es seguir viviendo el evangelio y compartiéndolo con los demás. Esa es nuestra tarea, iglesia. Sigamos como iglesia con esa tarea y no preocupándonos con lo demás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros.
Gracias que tú en tu misericordia, en tu sabiduría nos has dado lo que nosotros conocemos como tu palabra y la verdad para poder saber aún lo que ha de venir. Padre, te damos gracias porque también nos dice tu Espíritu Santo, y junto con tu palabra eso nos da paz y consuelo durante estos tiempos. Pedimos que nosotros podamos vivir alertamente, listos para servir a nuestro Señor Jesucristo y ser testimonio de Él en nuestras vidas, mediante que tengamos las fuerzas para hacerlo. Y Padre, también pedimos por todos aquellos creyentes, hermanos y hermanas nuestras que están en todas áreas del mundo donde están siendo perseguidas, donde los están matando por causa del Evangelio. Pedimos que estos actos crueles tengan el resultado de expandir el reino, como había dicho el apóstol Pablo, que más gentes vengan hacia la verdad. Te damos gracias porque la voz del creyente no se puede callar, la voz de la iglesia no puede disminuir, porque es tu Espíritu Santo en nosotros quien nos causa hablarlo y proclamarlo más y más. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.